Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un capítulo más de Dialogando con. Esta vez estamos dialogando con Pablo Cabrera Barona, quien es geógrafo con estudios en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Posee una maestría en Ecología de la Universidad San Francisco de Quito y obtuvo su PhD en el programa de Geoinformática Aplicada de la Universidad de Salzburgo, Austria. Ha trabajado como investigador y consultor en diversas instituciones públicas y privadas. Es profesor investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la Universidad San Francisco de Quito. También es profesor invitado de Flaxo, Ecuador. Es un investigador que trabaja con enfoque de métodos mixtos, es decir, enlazando metodologías cualitativas y cuantitativas. También es considerado el primer geógrafo de la salud del Ecuador y ha sido reconocido como científico joven del año por la Academia de Ciencias de Austria. En los últimos 4 años, Pablo ha publicado 21 artículos y ha sido ponente en un considerable número de conferencias internacionales en Europa, Asia y América. Pablo, bienvenido a esta entrevista donde esperamos propiciar diálogos con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Pablo, la primera pregunta, cuéntanos tú desde tu experiencia, ¿para qué nos sirve la investigación cuantitativa en las ciencias sociales? Es una muy buena pregunta. Primeramente tenemos que tomar en cuenta que las ciencias sociales son una excelente oportunidad para, mediante métodos cualitativos, hacernos las preguntas que normalmente no nos hacemos dentro de los métodos cuantitativos. Es decir, nos da la oportunidad de ponernos en los pies de otras personas y de formular nuevas perspectivas y nuevos horizontes para entender mejor la sociedad. En ese sentido, pienso que los métodos cuantitativos son un complemento a los métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos nos permiten sí realizar algunos procesos que no son factibles dentro del análisis cualitativo. Por ejemplo, generar modelos matemáticos para representar determinado fenómeno social, por ejemplo, para evaluar incertidumbres o errores de ciertas mediciones. Entonces, pienso que tanto los métodos cualitativos como los métodos cuantitativos se pueden complementar plenamente. Sobre todo en el espacio de las ciencias sociales, ¿no? Sobre todo en el espacio de las ciencias sociales, como te decía, en las ciencias sociales creo que son el fundamento para entender el mundo. Mucha gente cree que la matemática y lo cuantitativo nos permite analizar ciertas complejidades sociales, pero mediante las ciencias sociales podemos ahondar incluso mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ciencias sociales permiten explorar lo que es un solo individuo y la sociedad. Y en un solo individuo puede ser bastante complejo. Es una unión de emociones, perspectivas, idiosincrasia, cultura. Entonces, hay esa riqueza en las ciencias sociales que puede ser complementada por las ciencias cuantitativas. Sí. ¿En qué momento de la investigación el investigador define si el enfoque de su trabajo puede ser cualitativo, cuantitativo o también mixto? Creo que no hay algo totalmente definido en la metodología científica en donde tú dices, ok, pues en este sentido empecé mi investigación y ahorita le voy a cambiar a cuantitativo. Realmente debe ser una decisión antes de tú escoger un fenómeno o problema a estudiar, bajo el enfoque de ¿qué? De que actualmente la ciencia sigue una lógica interdisciplinaria y también multiparadigmática. Entonces, estos dos enfoques, tanto interdisciplinario como multiparadigmático, da lugar a lo que son los métodos mixtos. Es decir, deberíamos empezar, y hoy por hoy, realizar investigaciones aplicando métodos mixtos. Ya esta tendencia de hace algunos años de que las ciencias y las disciplinas cualitativas, cuantitativas, que estudian cosas objetivas y subjetivas, van por distintos caminos, ya no funciona así porque el mundo es bastante complejo, sabemos que el mundo es bastante complejo. Entonces, bajo ese paradigma, debemos empezar a pensar en que todo proyecto debe ser considerado bajo una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa. Sí. Parece que, sin embargo, hay algunas reticencias, por ejemplo, cuando eres un investigador cuantitativo, a pensar
desde lo cualitativo, y esto es básicamente porque está enlazado a las condiciones de la subjetividad. Entonces se piensa que en el momento en que uno empieza a hacer investigación cualitativa también está enlazándose a lo subjetivo, y eso desarma la objetividad característica de una investigación. ¿Qué opinas de eso? Tomemos en cuenta una frase que se le atribuye a Albert Einstein, en donde dice que no todo lo importante se puede cuantificar, ¿sí? Y no todo lo que está cuantificado es importante. Te pongo un ejemplo. Hay una investigadora que es etnógrafa de tecnología, su nombre es Tricia Wang. Ella empezó a estudiar, trabajaba para Nokia, y Nokia hizo unos modelamientos matemáticos utilizando Big Data, en donde estos modelamientos matemáticos le decían a Nokia, ¿saben qué? El futuro no es de smartphones, son unos aparatos grandes que se pueden caer, son muy susceptibles, vulnerables. No vamos a hacer smartphones. Y Wang, haciendo trabajo de campo en algunos países, incluyendo China, haciendo etnografía, entrevistando a gente, haciendo un trabajo netamente cualitativo, logró determinar que sí, que la tendencia es que se va a usar cada vez más smartphones. ¿Y qué fue lo que dijo Nokia? No, nuestro análisis cuantitativo matemático con Big Data dice que no. ¿Y qué es lo que resultó después? Empresas como Apple despegaron, y empresas como Nokia, en cuanto a elaboración de teléfonos, decrecieron. Entonces ahí vemos la importancia, y ahora que está de moda el Big Data, ustedes van a escuchar Big Data por todos lados, es solamente una parte de los recursos de información que podemos utilizar. Tenemos que también tomar en cuenta que existe el Thick Data, que son los datos densos. Y estos datos densos son típicamente usados en las ciencias sociales. Y esos datos densos se pueden transformar también en datos cuantitativos, es decir, lo cualitativo se puede transformar a cuantitativo. Y justamente con eso va a enlazar la siguiente pregunta, porque hay una serie de técnicas cuantitativas, pero digamos que serán aplicadas en distintos campos. Pero en las ciencias sociales, ¿qué es lo que más se utiliza en torno a técnicas cuantitativas? En cuanto a técnicas cuantitativas, bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que dentro de los métodos mixtos, tanto cualitativos como cuantitativos, nosotros podemos trabajar usando métodos por separado, ¿sí? Pero existen tipos de datos, como viene lo de tu pregunta, que digamos, hombre y mujer, ¿sí? Esa es una variable que puede ser binaria. Entonces tú, hombre y mujer, le puedes transformar como valores de 0 y 1. 0 que represente hombre y 1 que represente mujer. Hacemos una entrevista en un parque y decimos, ¿qué le parece la vegetación de este parque? Y alguien contesta, no me gusta. Alguien dice, más o menos me gusta, y otro, es lindísima. Tú puedes transformar esas variables ordinales, cualitativas, en algo cuantitativo, por ejemplo, 1, 2 y 3. Y eso nos permite ya aplicar estadísticas, técnicas cuantitativas a variables que originalmente fueron cualitativas. Qué interesante, Pablo. Si se interpreta adecuadamente los datos estadísticos que se recuperan en el campo, se pueden tomar decisiones, ¿no es cierto?, tanto a nivel de lo cotidiano, digamos, como tú nos estás planteando, ¿no?, el hecho de poder ponerle un código, digamos, a nuestras condiciones cualitativas. Esa codificación también te producirá datos de orden cuantitativo, y eso nos permite tomar decisiones en lo cotidiano. ¿Qué pasa, por ejemplo, o cómo se llega a construir políticas públicas a nivel estatal? ¿Qué tan eficiente es trabajar desde las estadísticas? Esto, o articulando lo cotidiano hasta llegar al punto de lo estatal. Exactamente, eso es lo que debemos desarrollar desde la academia, hacer propuestas que sean bottom-up, desde abajo para arriba. Y las técnicas cualitativas, con apoyo de las técnicas cuantitativas, nos permite generar todo un pool de información que es muy factible que sea analizado por los tomadores de decisión. Ahora bien, hay una tendencia actual en la que se está hablando de ciencia ciudadana. Y la ciencia ciudadana no es nada más que utilizar información que nos proporciona la ciudadanía para ser tomada en la política pública. Y la política pública debe tener, no solo debe ser una esfera en donde se desarrollen y actúen los políticos,
la política pública debe estar unida a otras esferas, como por ejemplo la de la sociedad, ¿sí? Entonces hay este tema de la ciencia ciudadana. Estamos ahorita también hablando de lo que es una gobernanza multiactorial, ¿sí? Y otro tipo de procesos de política pública y de gestión pública que sin duda pueden ser alimentados con el trabajo que realizamos, ¿no?, los científicos del área social, ¿sí? En América Latina, ¿qué tal son las experiencias o cuántas experiencias hay de este enlace entre investigación cualitativa, cuantitativa con la toma de decisiones en los espacios públicos? Te comento que ni siquiera en países como Europa o Estados Unidos está bien desarrollado esta unión de métodos cualitativos y cuantitativos. Por ese mismo hecho de esta tensión de decir los científicos cuantitativos diciendo no, lo cualitativo no me interesa, y al mismo tiempo los científicos sociales teniendo un poco tomando un poco de distancia ante los métodos numéricos. Entonces es algo nuevo realmente en todo el mundo. En cuestión de América Latina yo veo una ventaja, que en América Latina tenemos bastante desarrollado la ciencia desde el punto de vista participativo. Entonces te pongo un ejemplo, existe lo que son los sistemas de información geográfica, ¿sí? Algo que produce información muy objetiva. Pero en América Latina tenemos bastante experiencia en lo que es generación de mapeo social, de mapas parlantes, trabajar con la comunidad, dibujando mapas en donde la comunidad expresa sus emociones, conocimiento, cultura, etc. Y en América Latina hay un montón de información y de experiencias en ese sentido. Entonces yo veo que tenemos una ventaja desde ese punto de vista y que podríamos ser América Latina y específicamente Ecuador uno de los países que propongamos más estudios uniendo métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Creo que se nos abre un campo muy amplio en América Latina para trabajar en este sentido. Interesante tu reflexión, Pablo. Y precisamente a partir de eso te pediría que nos dejes una reflexión final para nuestros estudiantes, mujeres, hombres que nos están en este instante mirando a través de este video. Lo que tenga que ver puede ser desde tu experiencia personal o también tu experiencia profesional, tu experiencia de investigación. ¿Qué te gustaría decirles? Sí, lo que me gustaría decirles es que primeramente respetar las opiniones de las otras personas, de los otros académicos. Si tú eres un científico cuantitativo, tienes que valorar lo que hacen los científicos del aspecto de las ciencias sociales. Ese es un primer punto. Entonces, que debe haber este respeto en la academia. Y este respeto también viene acompañado de la verdad. Todos los que trabajamos en la academia tenemos que plantear cosas que son verdaderas, ¿sí? Y al plantear cosas que son verdaderas también tenemos que plantear las limitaciones de lo que estamos encontrando. Y lo tercero es colaboración. Colaboren como estudiantes y colaboren como profesionales que van a hacer, y así vamos a generar mediante colaboración mayor conocimiento para un mejor desarrollo de nuestro país. Bueno, muchas gracias, Pablo, de verdad, por tu experiencia. Nos daría para conversar de largo, sí. Sin embargo, pues estamos un poco cortos con el tiempo. Sin embargo, te agradecemos mucho tu presencia, de verdad, gracias por compartir. La generosidad siempre es bien retribuida. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Igualmente, gracias. Gracias.